Es para mí un placer estar compartiendo esta sesión con todos ustedes para hablar de un tema que me apasiona y me emociona. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre reanimación pediátrica y quisiera que tuviéramos una perspectiva más allá de los algoritmos. Para poder hacerlo nos hemos planteado algunos objetivos. Vamos a empezar hablando de por qué es importante reanimar, cómo podemos prevenir y cómo podemos prepararnos para el paro cardiorrespiratorio en pediatría. Vamos a hacer después una aproximación sistemática a los distintos ritmos de paro. Hablaremos algo de los cuidados posparo que podemos hacer en todos nuestros centros de atención y terminaremos con algunos mensajes que considero son importantes para llevar a casa. Entonces, la primera pregunta cuando tenemos que hablar de reanimación es ¿por qué sentimos cierta resistencia o aversión a la reanimación del niño inestable? Y esto es algo que yo le he preguntado a distintos colegas, médicos de distintas especialidades y de una u otra manera muchos sienten o sentimos resistencia o aversión cuando un niño está crítico y está en paro y tenemos que reanimarlo. Y les pregunto, ¿por qué? Si finalmente la muerte también o estos eventos hacen parte de la vida y del entrenamiento que como médicos deberíamos tener. Me dicen, no, es que es muy angustiante, tenemos que pensar muy rápido, hay una madre, una familia que está sufriendo, es un evento estresante, tenemos que tomar decisiones, nos da miedo no hacer las cosas bien y finalmente nos genera mucho ansiedad y estrés. Les digo, pero vengan, si los algoritmos son claros, ¿por qué reanimar a un niño es tan difícil? Y dicen, no, pues que a veces nos falla la memoria, pero otros nos dicen, no, mira, es que los niños no son guías de papel. Y además hay que tomar muchas decisiones en muy pocos segundos y además es un evento infrecuente en pediatría donde sentimos que no hay lugar para el error. Entonces una cosa es seguir el algoritmo y otra cosa es enfrentarse al niño cuando está en paro, ¿verdad? Pero también les pregunto, ¿qué es lo que más trabajo les cuesta aprender o nos cuesta aprender de reanimación pediátrica? Y algunos dicen, no, a mí me cuesta un poco todavía la secuencia de pasos a seguir, a mí a veces se me olvidan un poco los medicamentos, las dosis, y otros me dicen, la gran mayoría me han contestado, mire, yo me sé de memoria la teoría, pero me cuesta mucho ponerlo en práctica. Y cuando les digo, vengan, y cuando por fin hemos reanimado a un niño en un turno y el paciente sale de paro, vive, ¿qué han sentido? Me dicen, no, me he sentido tranquila, satisfecha, con sensación del deber cumplido, es la mejor sensación del planeta. Entonces, finalmente, el mensaje después de estas preguntas a manera de introducción para esta sesión es que tenemos que reconciliarnos con la reanimación pediátrica. El propósito de la vida es vivirla, como decía Eleanor Roosevelt, y esto es especialmente cierto cuando hablamos de reanimación pediátrica. Entonces, ¿por qué tenemos que reanimar niños y reanimarlos bien? Bueno, pues porque reanimar niños no es fútil. La sobrevida al paro extrahospitalario, el sobrevida al paro extrahospitalario al alta es del 11%, pero cuando hablamos de la sobrevida al paro intrahospitalario es del 41%, incluso en algunas series cercana al 50%, con desenlaces neurológicos favorables en el 47% de los casos. ¿Y qué es desenlaces neurológicos favorables? Es que estos niños son funcionales, van al colegio, pueden integrarse a la sociedad y cumplir una función. No es solamente tener pulso, yo lo reanimo para tener pulso, yo reanimo para que este niño que estoy acá sacando adelante pueda más adelante aportar a la sociedad, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que pensar cuando estoy reanimando al paciente.
La sobrevida del alta ha venido aumentando en los últimos años, pero cuando se organizaron todas las guías de reanimación, las guías de las distintas sociedades, la AJA, ILCOR, todo esto, que intentaron como organizar los pasos y hacer más fácil la aproximación al paciente en paro. Sin embargo, en los últimos, alrededor de la última década, hemos visto que esa tendencia a la sobrevida ha estado parando, estamos como en una meseta. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué pasó entre entre el año 2000 y el año 2020? En los últimos 20 años, bueno, empezaron todas estas iniciativas de organizar la cadena de reanimación, ABCD, una serie de pasos, que todos los pacientes, independientemente del sitio donde estén, se reanimen de la misma manera, pero en el 2020, que es un momento en el que tenemos ya suficiente avance tecnológico y eso, estamos en una meseta. Entonces, lo que podemos hacer durante el paro, ya lo estamos haciendo, ya se describió. ¿Qué vamos a hacer para salir de la meseta? Tenemos que concentrarnos en este momento en dos cosas. Uno, prevenir que el niño entre en paro y dos, hacer muy buenos cuidados post-reanimación, porque lo que tenemos que hacer en la mitad, que es toda la serie de pasos secuencial y organizada, ya está descrita. ¿Qué es lo que va a cambiar la sobrevida y lo que va a cambiar la historia de estos pacientes de ahora en adelante y que sigamos no en meseta, sino aumentando la sobrevida? Es cómo prevenimos el paro intrahospitalario o el paro pediátrico en general y cómo nos ponemos en práctica, cómo ponemos en práctica desde muy temprano los cuidados posparo. Tenemos, por supuesto, con este fin metas cada vez más altas. Miren que el 85% de los niños que hace 20 años se consideraba que tenían desenlaces favorables tienen un déficit neurológico importante. Entonces, por eso les decía hace un rato, yo no reanimo para tener pulso, yo reanimo para tener paciente, yo reanimo para que estos niños que sobrevivan vivan bien y puedan aportar a la sociedad, puedan integrarse, ser funcionales, puedan estar bien y no tengan una gran discapacidad. Esta es la cadena de sobrevida de una de las últimas guías que salió en Circulation en el 2020 y hace énfasis en los dos eslabones que habíamos mencionado al principio. El primer eslabón es el reconocimiento temprano y la prevención. El segundo eslabón es la activación de la cadena de emergencia. El tercer eslabón es la reanimación pediátrica de alta calidad. El cuarto, la reanimación avanzada. El quinto, los cuidados post-resucitación e incluyen uno que es muy importante y es que tenemos que estar pensando desde el principio es en la rehabilitación de los pacientes posparo. Porque todo esto es con este fin. Yo no reanimo a un niño para que tenga pulso, yo reanimo para que viva bien. Y desde ese punto de vista, la rehabilitación temprana también será fundamental. Si nos ponemos a pensar qué podemos hacer de estrategias desde la prevención, decimos, pero bueno, ¿cómo prevenimos el paro intrahospitalario, cierto? Porque el paro extrahospitalario se ha descrito ya mucho, ¿cierto? Prevención de lesiones de causa externa, la puericultura que hacemos en nuestros encuentros con cada familia sobre cómo prevenir accidentes en casa, cómo prevenir ahogamiento, atoramiento, lesiones de tránsito, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas donde también como personal de salud tenemos que trabajar es en la prevención del paro intrahospitalario. ¿Cómo hacemos que esos niños que están bajo nuestro cuidado en nuestras instituciones de salud no hagan paro cardiorrespiratorio? Y hay distintos sistemas o distintos scores, distintas escalas que nos ayudan a identificar el niño crítico. Los niños que se están descompensando no se descompensan de una, el niño nos va avisando. Los niños no se descompensan súbitamente. Súbitamente nosotros nos damos cuenta que es completamente diferente, pero si estamos atentos al minuto a minuto de ese paciente nos está contando, doctora, no estoy bien, doctora, voy a hacer paro dentro de un ratito. ¿Cómo encontramos y cómo identificamos esos niños? Hay distintos scores, este es uno que es muy fácil de hacer, que es el PIUS, que es el Pediatric Early Warning Score, es decir, score de alerta temprana pediátrica, y mira solamente 3 parámetros que se relacionan con el triángulo de aproximación pediátrica, cómo está el comportamiento, la apariencia general, la relación con el medio, cómo está la parte respiratoria y cómo está la circulación, cómo está el color de la piel, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está el esfuerzo respiratorio, está requiriendo oxígeno, sí o no, etcétera, etcétera.
Si es un paciente que tiene, un score de 4 o más, requiere una intervención y una valoración. Entonces, cuando nosotros identificamos estos pacientes tempranamente, estos pacientes no van a llegar a ese punto de no retorno que en algunas ocasiones puede constituir el paro intrahospitalario. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos hacer y desarrollar en nuestras instituciones los equipos de respuesta rápida, donde no solamente es el equipo de código azul que va a atender el paciente que ya hizo paro, sino es el equipo que va y atiende de manera prioritaria a ese niño que se está descompensando, evitando que llegue a una situación de parada cardíaca. Distintas instituciones, por ejemplo es Chapel Hill, desde que desarrolló sus equipos de respuesta rápida pediátrica, tuvieron un 70%, una reducción del 70% en los casos de paro cardíaco intrahospitalario. Entonces, para concluir sobre este punto, ¿podemos hacer algo al respecto? Sí, podemos buscar que nuestros equipos dentro de los hospitales ofrezcan una atención segura, y esto es atención detectando cambios en los signos vitales. Miren que para hacer estos scores de alerta temprana no necesitamos paraclínicos, no necesitamos unos gases venosos o arteriales, no necesitamos electrolitos, hemocultivos, nada de esto. Esto es el análisis juicioso de los signos vitales en pediatría y no necesitamos tampoco un monitor avanzado para hacerlo. Análisis de signos vitales en pediatría y con eso podemos detectar al niño que se está descompensando y evitarle que llegue a ese momento de parada cardíaca. Pero adicionalmente tenemos que mejorar los desenlaces portándonos mejor y actuando mejor como equipo que está dispuesto a atender al niño críticamente enfermo. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿y cómo nos preparamos para el paro? Si es que los paros la mayoría de las veces pues no nos avisan, llega el niño en paro y pues a uno le toca ahí atenderlo. No. La reanimación del niño crítico empieza antes de que llegue el paciente al servicio de urgencias. Si yo voy a empezar a organizar mi equipo, cuando llega el paciente en paro, estamos en negativos, empezamos en rojo. La reanimación del niño críticamente enfermo empieza con un equipo que se organiza antes de la llegada del paciente, que se organiza al inicio del turno y que sabe cómo organizar sus recursos. Esta es una estrategia de un grupo australiano que me parece fantástica, que ofrece unas herramientas de preparación para el paro, haciendo énfasis en esto que les estoy contando, es que la reanimación exitosa siempre inicia antes de la llegada del paciente. Entonces, antes de que llegue el paciente, cuando yo voy a llegar al turno al servicio de urgencias, que además yo no sé en urgencias hoy que me vaya a tocar de turno, me puede llegar un codo de niñera, el niño politraumatizado, un quemado de la vía aérea, me puede llegar un niño séptico, me llega un cólico del lactante, me llega un paciente en falla respiratoria. Yo no sé qué va a llegar, hace parte de la magia y del encanto del servicio de urgencias y de la magia de los equipos que trabajamos en urgencias. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, esta es una mnemotecnia que a mí me encanta y es el Step Up. La S de Self, ¿cómo estoy llegando yo a mi turno? Estoy tranquila, comí, fui al baño, me tomé un café, dormí bien. Definitivamente no puedo manejar a los pacientes igual o de la misma manera que si llevo 24 horas despierta. ¿Cierto? Entonces, si tengo hambre, si estoy afanada por irme, no va a ser una respuesta idónea para ese niño que lo necesita. Entonces, ¿cómo estoy llegando yo al turno? Listo. Si hay algo que se me olvida, siempre se me olvida la dosis de este medicamento y eso me causa estrés, pues la repaso antes de que llegue al turno. Me tomo el café, duermo bien, organizo mis prioridades y sé que voy a estar enfocada en este momento en el servicio de urgencias. La segunda letra es la T de team, el equipo. ¿Cómo están asignados los roles en nuestros servicios? Miren que la mayoría de las veces esta asignación de roles se hace de una manera casi que administrativa, es decir, hay un personal de enfermería que está asignado a reanimación y hay un personal de médico que también está asignado a reanimación y hay un personal que está encargado como de observación y lo demás. Pero esa no es la organización del equipo. Yo necesito que mi equipo esté organizado para que cuando llegue el niño críticamente enfermo no corran todos ese montón de ayudantes que no ayudan a hacer un barullo, más bulla, y eso contribuye al desorden y al caos que puede ser un paro cardiorrespiratorio. Acuérdense que hay algo que es la termodinámica de la reanimación y es que todas las reanimaciones pueden tender o van a tender a la entropía si yo no tengo mi equipo organizado.
Entonces, ¿qué es organizar los roles? Necesito saber qué auxiliar va a canalizar la vena y qué auxiliar va a monitorizar, a poner los electrodos de monitorear al paciente. Necesito que alguien tenga claro que si este paciente llega, que si nos llega un paciente de reanimación, tiene que poner la tabla rígida en la camilla, porque siempre se nos olvida poner la tabla rígida en la camilla para reanimar al paciente. Tienen que saber que, por ejemplo, le voy a decir a mi auxiliar, Verónica, por favor intenta un acceso venoso en los pacientes críticos que nos lleguen y si no logres ese acceso me avisas por favor para poner un acceso intraóseo. Todo está preparado. Actuar y dejar las cosas a la memoria y a la casualidad es una pésima estrategia y yo tengo que comprometerme con el próximo niño que llega. Si fuera mi hijo el que llega a la sala de reanimación, mi hermano, mi sobrino, me gustaría que el equipo estuviera profundamente organizado y tuviera claro como un engranaje de reloj qué tengo que hacer y que no esos equipos de reanimación empiecen a correr como locos, gritería por allá, gritería por acá. La otra letra de la mnemotecnia que es muy importante es la E de environment, el ambiente. Cómo vamos a controlar el ruido y cómo vamos a controlar esos ayudantes que no ayudan. Y esos ayudantes son muy queridos, tienen muy buena voluntad, pero lo que hacen es simplemente estar ahí, todo el mundo empieza a hablar, no podemos tener un circuito cerrado de comunicación, hay 15 manos reanimando a un niño así chiquitito, no es útil, no es útil. Entonces tenemos que controlar el ambiente, hacer una pausa un momento, por favor. Todos los que estamos acá con las manos sobre el paciente nos quedamos, los demás, por favor, nos esperan afuera. Si necesitamos algo más, los llamamos y muchas gracias. Control del ruido y de ese montón de personas que suelen llegar, como les digo, de muy buena voluntad a la sala de reanimación, pero pueden no estar contribuyendo con los desenlaces que queremos. Y una vez hemos organizado todo eso, cómo llego yo al turno, cómo organizo mi equipo y cómo organizo el ambiente, en ese momento ya estoy lista para atender al paciente, hago su ABC de primario, le cuento a mi equipo qué está pasando y definimos las prioridades de manejo para este paciente. Entonces, la preparación es clave, como les estoy diciendo. Si queremos tener buenos desenlaces en el paciente pediátrico, esto es lo que tenemos que lograr. Tenemos que estar preparados y preparar incluye también preparar el equipo más importante de todos, que es el equipo humano. Por fortuna, las reanimaciones en pediatría no son de todos los días, puede que las veamos con mucha más frecuencia en los centros de alta complejidad, pero si no tenemos un evento ALO, es decir, de alta agudeza y baja ocurrencia o de alta intensidad y baja ocurrencia, si nosotros no estamos preparados para la reanimación, nunca vamos a llevar a ese paciente a una buena orilla. ¿Cuál es una buena manera de prepararnos? Mediante simulación. Entonces, simulamos y simulamos y ensayamos. Entonces, vamos a ensayar hoy un caso de una reanimación de un niño ahogado. Hoy vamos a preparar una reanimación de un gran quemado. Hoy vamos a simular la reanimación de un neutropénico febril séptico, etcétera, etcétera. Y reanimamos y preparamos y simulamos y repasamos y reanimamos y simulamos y reanimamos hasta que cuando ya nos llegue el paciente real estemos engranados y organizando bien, funcionando como un reloj. Entonces, ahora sí, trasladémonos a la sala de reanimación. Miren, hagan de cuenta que están en la sala de reanimación y llega un paciente. Este paciente es un niño de 2 años que viene del área rural y tiene 4 días de fiebre de 39,9, vómito y diarrea. Dicen que convulsionó en la casa, menos de 1 minuto, que fue generalizada y la llevaron a un centro de salud del área rural. Dicen que el niño está en muy mal estado general, deshidratado, febril, no lo pueden canalizar y lo remiten como urgencia vital al sitio donde están trabajando. Yo sé que esta puede ser una historia que nos suena familiar a muchos de los que estamos conectados acá y bien haciendo esta sesión en este momento. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando ese niño nos llega? Y cuando todos los niños que nos llegan, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Triángulo de aproximación pediátrica. Entonces, voy a mirar los diferentes lados del triángulo. ¿Cómo está la apariencia? Ese niño no responde a estímulos. ¿Cómo está la coloración de la piel? Se ve como pálido, terroso, no está rosadita esa piel rozagante, no se ve como pálido, terroso. ¿Y cómo está respirando? Está haciendo casi que un boqueo agónico. ¿Cuál es el diagnóstico después del triángulo de aproximación pediátrica? No sé, pero se ve horrible. Este niño está críticamente enfermo, tiene los 3 lados del triángulo alterados. Hay que pasarlo a la sala de reanimación.
Y en ese momento, cuando estamos tan angustiados, cuando nos dice la jefe, doctora, este niño está en paro, está muy maluco, lo veo muy mal, lo voy a pasar de una a la sala de reanimación y toda la adrenalina en ese momento empieza a fluir, lo que tenemos que hacer en ese momento es recordar la primera A de la reanimación, que es la amígdala del reanimador. El control que voy a tener sobre mis emociones que definitivamente tiene un impacto en los desenlaces del paciente. Entonces, en ese momento, como ya hemos organizado el equipo, yo ya había comido, me había tomado mi café, había repasado las dosis de los medicamentos que se me olvidan, en ese momento respiro profundo, me doy un poquito así de una charla amorosa para mí misma, digo, estoy preparada y estamos preparados para atender a este paciente, tengo un equipo que está preparado, estamos actuando en el mejor interés del paciente, vamos a hacerlo un paso a la vez y vamos a organizarnos porque afortunadamente esto es una serie de pasos, respiramos profundo y arrancamos. Y arrancamos con las órdenes críticas que tenemos que dar en la sala de reanimación. ¿Cuáles son esas órdenes críticas que ya deben estar preparadas? Los roles estaban previamente asignados. Pongo la tabla rígida en la camilla, que la tabla se le olvida con mucha frecuencia a muchas personas, entonces tabla rígida en la camilla y tomo pulso y monitoreo. Y en ese momento le están tomando pulso al niño y no se le siente y vemos ese monitor y tiene este trazado. No se le siente nada de pulso y tiene ese trazado, decimos, este paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso, tenemos que empezar nuestra reanimación. Entonces, actividad eléctrica sin pulso es uno de esos 4 ritmos de paro. Sabemos que tenemos 4 ritmos de paro, 2 que son no desfibrilables y 2 que son desfibrilables. Vamos a empezar repasando con los más frecuentes en pediatría, que son los ritmos de paro no desfibrilables. Actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Tanto los ritmos de paro no desfibrilables como los desfibrilables tienen la misma secuencia de reanimación y son las mismas letras. Siempre voy a organizar las mismas letras. ¿Cuáles son las letras de la reanimación? C, A, B, D. Y tengo una reanimación primaria y una reanimación secundaria y las letras significan lo mismo para cada una de las reanimaciones. Entonces, C de qué es? Circulación, A, vía aérea, B, de buena ventilación y D, de descubrir el ritmo o desfibrilar y en el abordaje secundario establecer diagnósticos diferenciales. Lo que va a cambiar entre la secuencia primaria y la secuencia secundaria es que en la primaria tengo que hacer esas intervenciones que tienen que salvarme ya la vida del paciente si no las hago. Y las de la secundaria pueden darme un poquito más de espera. Entonces, CABD, siempre circulación, vía aérea, buena ventilación, descubrir el ritmo desfibrilario, establecer diagnósticos diferenciales. Entonces, arranquemos con la primera C. ¿Qué hago con este niño que llegó en ese momento? Acuérdense de ese niño que estaba posiblemente séptico, vómito, diarrea, deshidratado, se ve muy mal y tiene una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este amparo, empezar con la C de circulación y la C que tenemos que hacer, compresiones de alta calidad. ¿Cuáles son las características de esas compresiones de alta calidad? Que sean rápidas, es entre 100 y 120 compresiones por minuto. Es decir, son más de casi una compresión o más de una compresión, perdón, por segundo. Tenemos que hacer compresiones rápidas, ¿listo? Que sean profundas, 5 centímetros de profundidad en los niños grandes, 4 centímetros de profundidad en los niños más pequeños. Idealmente, como estamos en pediatría y estamos hablando de que estamos en un contexto intrahospitalario, y que los paros en pediatría la mayoría de las veces se producen por causas respiratorias, vamos a darles el privilegio a los niños o la ventaja a los niños de hacerles más ventilaciones en relación con los adultos. Ya sabemos que los adultos se hace compresiones solamente o reanimación solamente con compresiones o 30 compresiones por 2 ventilaciones. En los niños, para intentar compensar un poco más esa hipoxia, lo que vamos a hacer es hacer 15 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Y qué técnica para hacer RCP? Idealmente la que mejor pueda comprimir el tórax, abrazar el tórax en los lactantes con el talón de la mano en la superficie del esternón en los niños más grandes con un brazo o con los 2 brazos si lo necesito. Entonces, compresiones de alta calidad. Esa es la C del abordaje primario. Ahora, ¿cuáles son las 2 letras que siguen en el abordaje primario? Vía aérea y buena ventilación.
¿Qué es vía aérea? Que tenga un túnel, un canal de aire, un canal permeable, el oxígeno que yo le voy a poner a ese tórax para que se expanda. Acuérdense que los niños son cabezones, tienen el occipucio prominente y tienden a estar flejados. Entonces, lo que vamos a hacer, la maniobra importante en la A de vía aérea es permeabilizar, maniobra frente-mentón. No necesito hacer nada más. Acá les voy a mostrar un video cómo está la columna de aire y cómo cambia solamente y se ensancha cuando hacemos maniobra frente-mentón. Entonces, acá está la cabecita flejada, hago maniobra frente-mentón y miren cómo se abre toda la columna de aire nuevamente. Entonces, ahí está flejada, la vamos a abrir y se permeabiliza esa columna de aire, se permeabiliza ese túnel por donde voy a pasar el oxígeno con el que voy a ventilar al paciente. ¿Y con qué voy a ventilar al paciente? Con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Con eso, no necesito otra intervención en este momento. ¿Qué tanto voy a expandir el tórax? ¿Qué tanto voy a comprimir el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla? Justo lo necesario para que ese tórax se expanda, ni más ni menos. Ahora, ¿cuáles son las dos letras que siguen en el abordaje primario? Vía. Finalmente, después de que ya estamos haciendo compresiones intercaladas con buena ventilación, vamos a pasar a la última letra del abordaje primario, que es la D, que ya habíamos dicho que es descubrir el ritmo, desfibrilar en los casos en los que los pacientes se desfibrilan o establecer diagnósticos diferenciales en el abordaje secundario. Entonces, sabemos y habíamos mencionado hace un rato que tenemos 4 ritmos de paro en pediatría, solamente 4 en todos los pacientes, 4 ritmos de paro, 2 que no se desfibrilan, que son los más comunes en pediatría, y 2 desfibrilables. Los 2 que no se desfibrilan son la actividad eléctrica sin pulso y el otro es la asistolia. Entonces, vemos acá en el monitor una línea plana, una línea isoeléctrica, y lo que tenemos que hacer en este momento es verificar que realmente el paciente sí esté en una asistolia, verificamos que todos los cables estén bien conectados, aumentamos el tamaño del trazado, cambiamos las derivadas en el paciente y si definitivamente después de hacer el protocolo de línea isoeléctrica esa línea sigue plana, estamos en una asistolia. Estas son las letras del abordaje de la secuencia primaria, ya las hicimos, ya le estamos haciendo compresiones, permeabilizamos la vía aérea, estamos ventilando. 15 compresiones por 2 ventilaciones y este paciente no se desfibrila, tenemos que entonces buscar la causa del colapso. Pasemos entonces acá al abordaje secundario. ¿Cuáles son las letras del abordaje secundario? Exactamente las mismas, C, A, B, D, y significan lo mismo. Circulación, vía aérea, buena ventilación y descubrir las causas y corregirlas. ¿Cuál es la intervención que tenemos que hacer en la C del abordaje secundario? Es circulación, canalizar un hueso o una vena. Y miren que acá hago énfasis en que pongo canalizamos o logramos un acceso intraóseo o una vena, porque el acceso intraóseo tenemos que aprender que el acceso intraóseo es el acceso de elección en condiciones de emergencia. Canalizar los niños usualmente es difícil, tiene un reto, supone un reto, un grado de dificultad importante y canalizar un niño en paro es mucho más difícil. Entonces no se justifica que tengamos múltiples punciones, 6 intentos y no tengamos un huesito canalizado. Entonces, acceso intraóseo o acceso venoso, por supuesto, si tenemos una venita, fantástico, tenemos nuestros auxiliares que son unas tesas canalizando venas, fantástico, canalizo la vena, pero si no tengo vena, no me desgasto múltiples y múltiples intentos, no, acceso intraóseo. ¿Cuáles son las ventajas del acceso intraóseo? Tiene un éxito en el primer intento del 90%, comparado con casi el 40% del catéter venoso central, es mucho más rápido. Una persona diestra y experta en catéteres venosos centrales se puede demorar 10 minutos poniendo un catéter, mientras que un acceso intraóseo se demora menos de minuto y medio. Es mucho más barato poner un acceso intraóseo que poner un acceso venoso central. Tengo muchos sitios o muchas posibilidades de inserción, todos los huesos largos,
tibia proximal, tibia distal, fémur proximal, fémur distal, las crestas ilíacas, tengo muchos sitios de inserción y puedo poner tantos accesos intraóseos como la condición crítica del paciente lo requiere. En ocasiones cuando uno no es suficiente se necesitan dos, pues tengo varios sitios donde lo puedo poner. Tiene menos riesgo de bacteremia y de complicaciones. Entonces, por todo esto, el acceso intraóseo es el acceso de elección en los pacientes críticamente enfermos. Y ya cuando tengo un acceso, bien sea intraóseo o endovenoso, ¿qué tenemos que poner? El medicamento. ¿Qué medicamento vamos a poner? Adrenalina. ¿Qué nos dice la literatura hoy sobre la adrenalina? Que es razonable administrarla y que usualmente cuando se administra en los primeros 5 minutos de paro se asocia a sobrevida al alta. Y también que es razonable administrarla cada 3 a 5 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar cómo es la dosis de la adrenalina, 0.01 miligramos por kilo de peso, y la vamos a poner cada 3 a 5 minutos. Una estrategia fácil que podemos hacer para facilitar la dosificación y la administración de adrenalina es que llevamos una ampolla de adrenalina que tiene 1 miligramo en 1 mililitro a 10 centímetros de solución salina y de esa preparación de ese medicamento diluido, la dosis es 0.1 cc por kilo de la dilución. ¿Listo? Entonces, ese es el medicamento que vamos a poner en paro, en todos los ritmos de paro. Es la reina de los ritmos de paro porque la utilizamos en todos y vamos entonces a ponerla cada 3 a 5 minutos. ¿Qué otros medicamentos utilizamos de manera rutinaria en los ritmos de paro no desfibrilables? Realmente no hay otro. Hace mucho tiempo se utilizaba el bicarbonato y creo que en algunas ocasiones todavía se utiliza, pero más desde el sentimiento como del desespero de que este paciente no está saliendo que desde lo que la literatura actual aporta. La administración de bicarbonato se ha visto que está asociada a peor sobrevida y desenlaces y que puede tener algunos escenarios en los que funciona, como por ejemplo en la hipercalemia, en los pacientes que están intoxicados por antidepresivos tricíclicos, salicilatos, etcétera, etcétera, pero no de manera rutinaria. Entonces, esa es la C del abordaje primario. La sigue la A y la B, la vía aérea y buena ventilación. Muchas veces, y creo que cuando yo me estaba entrenando también en la universidad, en el pregrado, paro era casi que sinónimo de intubación orotraqueal. Y a veces nos quedamos con eso, que un paciente en paro, durante el paro, tenemos que intubarlo. Intubar un niño no es fácil, los niños tienen una vía aérea tiene unas particularidades que son diferentes a la vía aérea del adulto, es una vía aérea que es más flácida, más alta, más anterior, etcétera, etcétera. Entonces, para las personas que no intuban niños todos los días, intubar un paciente en paro es todo un desafío. ¿Cuál es la buena noticia y cuál es el respaldo de la literatura actual? Que nos podemos enamorar del BBM intraparo. Ventilación por bolsa, máscara, intraparo. ¿Verdad? O sea, ¿eso quiere decir que no tenemos que intubar al niño? ¿Estamos obligados a intubar al niño durante el paro? No. Tenemos varios estudios en muy buenas revistas que nos muestran cómo la intubación durante el paro intrahospitalario no solamente no hace una diferencia en los desenlaces, sino que hay en reportes, por ejemplo este que salió en JAMA en el 2016, en los que se observa que hay menor sobrevida en los pacientes intubados intraparo, sin diferencia en el retorno a la circulación espontánea ni en los desenlaces neurológicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ventilar bien a ese paciente, garantizar que el tórax expande. Por supuesto, si tenemos un grupo de intubadores expertos, si acá estamos acostumbrados a intubar niños todos los días, si somos expertos en vía aérea y sabemos que fijo lo va a intubar, hagámoslo. Pero si no, podemos utilizar otras estrategias, una mascarita laríngea o buen sello con bolsa, válvula, mascarilla, y con eso vamos a ventilar bien al paciente. Entonces, otro mensaje, intubar al paciente en paro no es mandatorio ventilarlo bien, pero no es mandatorio intubar al niño en paro. Ya sabemos que la intubación durante el paro no hace diferencia en los desenlaces y que en algunos casos incluso puede estar asociada a menor sobrevida. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis. Puede ser que durante la intubación dice, paremos un momentico mientras veo los pliegues vocales, no, pare un momentito, y estamos haciendo más pausas, menos tiempo de perfusión, etcétera, etcétera. Entonces, mensaje alentador, si no somos intubadores expertos, calma,
estamos haciendo compresiones de buena calidad, permeabilizamos la vía aérea, 2 ventilaciones, el tórax se expande. Y ya cuando salga del paro, ya el corazón está latiendo otra vez, decimos, listo, ¿respira o no respira? No está respirando, bueno, entonces miremos a ver si le ponemos la máscara laríngea, si no se la habíamos puesto, o si decidimos intubarlo en este momento. ¿Qué medicamento vamos a poner? Adrenalina. ¿Qué nos dice la adrenalina? Que es razonable administrarla y que usualmente cuando se administra en los primeros 5 minutos de paro se asocia a sobrevida al alta. Y también que es razonable administrarla cada 3 a 5 minutos. Entonces, hagamos acá nuestra recapitulación sobre la secuencia de los ritmos de paro no desfibrilables. Llega un paciente, llegó Felipe o Danilo, que era el niño que teníamos acá, a las 8 de la mañana y llega en paro. Entonces, no tiene pulso, tiene una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué tenemos que hacer? CABD. En la C, compresiones de alta calidad para restaurar la circulación y vamos a hacer ese ciclo de compresiones por 2 minutos. Y en esos 2 minutos, ¿qué puedo ir haciendo? Canalizando la vena o el hueso, tomando la glucometría o los laboratorios que yo considere pertinentes para los desenlaces de este paciente. Le administro la dosis de la adrenalina, pongo líquidos si considero que es necesario, etcétera, etcétera. En la A y la B, ¿qué voy a hacer? Permeabilizo la vía aérea, ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, o si no, si soy un intubador experto o tenemos equipo preparado, hacemos intubación. Y en la D, ¿qué vamos a hacer? Buscamos los diagnósticos diferenciales para establecer la causa y corregirla. Ahí está la mnemotecnia de las H's y las T's. Hipercalemia, hipohipercalemia, hidrogeniones, hipotermia, hipoxemia, etcétera, etcétera. Y en las T's, las 2 que son del corazón, las 2 que son del pulmón y la sistémica. Las 2 que son del corazón, taponamiento cardíaco, trombosis coronaria, las 2 que son del pulmón, tromboembolismo pulmonar y neumotórax, atención, y la que es sistémica, tóxicos y tabletas. Entonces, busco las H's y las T's, las busco activamente en mi paciente e intento corregirlas. Pasan 2 minutos. En esos 2 minutos, ¿qué hago? Miro el ritmo, sigue igual, sigue esa línea plana. ¿Qué seguimos? Volvemos a revisar y miro el trazado y ya tiene un trazado diferente, tiene ritmo sinusal, tiene cualquier otro ritmo diferente. Entonces miro y digo, sí, tiene un ritmo sinusal, es como una taquicardia sinusal. Paremos ya un momentito, tomo pulso y me hago una pregunta en pediatría. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Tiene 60 de frecuencia cardíaca. Estamos ahí en el palo. Menos de 60 de frecuencia cardíaca, 60 o menos, ese paciente todavía no está listo. Sigamos haciendo compresiones. Tiene más de 60 de frecuencia cardíaca, listo. Paremos acá la circulación, las compresiones, miremos cómo está respirando el paciente. No está respirando, bueno, preparémonos para intubar y establecemos los cuidados postparo. ¿Listo? Mensaje grande en pediatría. Acuérdense que siempre que el paciente sale de paro, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Si tiene frecuencia cardíaca por encima de 60, paramos las compresiones. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, 60 o menos, tenemos que seguir haciendo compresiones porque puede ser que el corazón todavía no esté listo, ¿vale? Eso es respecto a los ritmos de paro no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Ahora, ¿qué pasa con los ritmos de paro desfibrilables, que son los 2 que tenemos acá? Este es un caos total en el monitor, nada se parece con nada, esta es una fibrilación ventricular. O me voy al otro que tengo acá, que es una frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, complejos anchos, o sea que es ventricular, y el paciente no tiene pulso porque está en paro, una taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los 2 ritmos de paro desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cuál es la cura? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento desfibrilar? El tratamiento de los pacientes que tienen ritmos de paro desfibrilables es la desfibrilación. La dosis inicial es de 2 a 4 joules por kilo. Terapia eléctrica, evidencia de terapia eléctrica en pediatría no es muy fuerte. Lo que podemos o lo que se recomienda es que podemos hacer 2 cosas. Hacemos 2 joules por kilo, la siguiente descarga 4 joules por kilo y nos quedamos en 4 joules por kilo todo el tiempo,
o vamos subiendo de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, máximo 10 joules por kilo, o la dosis máxima de desfibrilación en adultos, que es 200 joules. ¿Listo? Entonces ese es el tratamiento. Y apenas doy la descarga, ¿qué tengo que hacer? Sigo haciendo RCP. Entonces recordemos acá, recapitulemos cuál es la secuencia para los ritmos de paro desfibrilables. Identifique que el paciente está en un ritmo de paro desfibrilable. Doy la descarga a 2 joules por kilo. El corazón queda quieto. ¿Quién le organiza el latido? Nosotros con la compresión. Entonces, por eso hacemos la descarga 2 joules por kilo e inmediatamente, ¿qué hago? CABD. ¿Cuál es la primera medida de la C? Compresiones para restaurar la circulación, compresiones de alta calidad, y mientras estamos haciendo compresiones, 15 compresiones por 2 ventilaciones por 2 minutos, pongo mi abordaje secundario en marcha, canalizo la vena o el hueso, administro la adrenalina, tomo la glucometría, estoy ventilando a mi paciente, 15 compresiones por 2 ventilaciones, si tengo un intubador experto lo intubo, si no, nos quedamos ventilando al paciente y busco los diagnósticos diferenciales y corrijo la causa. En 2 minutos, ¿qué hago? Vuelvo y miro el monitor. Si el paciente todavía está en una taquicardia ventricular sin pulso o en una fibrilación ventricular, ¿qué tengo que hacer? Doy otra descarga con un poquito más de dosis eléctrica, entonces 4 joules por kilo. Doy la descarga, apenas doy la descarga, ¿qué tengo que hacer? Compresiones de alta calidad, y voy pensando si este paciente tendrá un ritmo resistente o refractario a descargas. ¿Cómo me doy cuenta si un paciente tiene un ritmo resistente o refractario a descargas? Porque estoy haciendo RCP de alta calidad, he administrado al menos una dosis de vasoactivo y he dado 2 o más descargas y el paciente sigue con el mismo ritmo de paro desfibrilable. Entonces, en este momento digo, no, esta arritmia está como resistente a las descargas. ¿Qué tengo que hacer con esta arritmia? Administrarle un antiarrítmico. ¿Qué antiarrítmicos podemos utilizar intraparo? Lidocaína o amiodarona. Y los administramos, podemos administrar hasta 2 dosis de lidocaína o hasta 3 dosis de amiodarona y miramos a ver cómo responde el paciente. En 2 minutos volvemos y miramos el monitor. Miro el monitor, ya no tiene un ritmo sinusal, ya no tiene ese desorden, ya no tiene esas montañitas altas, tiene un ritmo sinusal en el monitor. Digo, un momentito, miremos, paremos las compresiones, tomamos pulso, dice sí tiene pulso, tiene 100 de frecuencia cardíaca, listo, paremos las compresiones, miro si respira o no respira, no está respirando, vale, traigámonos una máscara laringea si no se la hemos puesto antes, o preparémonos para intubar y pongamos en marcha cuidados postparo. Esos son los ritmos de paro desfibrilables. Ahora, 2 comentarios, ya para entrar acá en la parte final de la charla, 2 comentarios sobre algunas propuestas nuevas que hacen las guías, que hacen algunos grupos durante la reanimación pediátrica, es si la familia debe estar presente durante la reanimación. Tradicionalmente hemos sido renuentes a que las familias estén presentes durante la reanimación porque pensamos que pueden ser disruptivas, pero lo que se ha visto en distintos estudios es que las familias no son disruptivas con los esfuerzos que estamos haciendo ahí con el paciente y que la presencia de las familias durante ese momento, si el desenlace no es favorable, hace que elaboren con más facilidad el duelo, porque quedan con esa sensación de que se hizo todo lo que todo lo que se podía haber hecho. El grupo que estaba trabajando en el servicio de urgencias hicieron todo lo que podía haberse hecho por mi niño. Y de pronto, si lo miramos desde esa manera, es mucho más humano que tener una familia en la incertidumbre
media hora desde que llega el paciente afuera en una sala de espera y luego salir a decir ya no hay nada que hacer o algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué se recomienda si decidimos que las familias estén presentes durante la reanimación? Que haya una persona dedicada a explicarle a la familia lo que están haciendo. Si nosotros nos imaginamos una reanimación y no estuviéramos en el contexto, no fuéramos profesionales de la salud, una reanimación puede ser muy agresiva. Están haciéndole compresiones a un niño, le están metiendo algo por la boca, están tomando exámenes, no se ve nada, puede ser realmente muy agresivo. Entonces necesitamos que alguien esté traduciéndole a ese papá o a esa mamá que está sufriendo lo que está pasando en ese momento. Y adicionalmente tenemos que preguntarles si desean o no desean estar. Si la familia dice, no, yo mejor espero afuera, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que esto se dé? Que nuestros equipos estén profundamente organizados. Si nuestros equipos están bien organizados, sabemos qué es lo que vamos a hacer, estamos comunicándonos con un circuito cerrado de comunicación, tenemos en cuenta los pasos, la familia va a quedar con la percepción de que fue atendido este niño por un equipo organizado, que sabía lo que estaba haciendo, que estaba articulado entre ellos, etcétera, etcétera. Pero si somos un equipo desorganizado, que solamente hay gritería, hay caos, un montón de gente, la familia se va a llevar la idea completamente contraria. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá respecto a este punto? Yo pienso que debemos organizarnos, por supuesto, y darles a las familias la opción de escoger si quieren estar presentes. Si no tenemos un desenlace fatal, sino un desenlace favorable, ¿cuáles son esos cuidados que tenemos que tener en cuenta en nuestros niveles de atención? Esto no solamente dependerá de la unidad de cuidado intensivo. La idea es que desde nuestro nivel de atención, independientemente de cuál sea, podamos garantizar estos cuidados postparo. ¿Cuáles son esos cuidados postparo? Que el niño no haga fiebre, no haga fiebre. Ese paciente no puede hacer fiebre. Necesitamos disminuir esas demandas metabólicas de ese cerebro que acaba de pasar por esa injuria tan grande que es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, que el niño no haga fiebre. ¿Qué otro cuidado postparo tenemos que hacer? Que tenga una presión arterial por encima del percentil 5 para la edad. ¿Cómo lo logramos? Puede ser que los líquidos no sean la mejor estrategia para este paciente, puede ser que necesite un poquito de vasoactivos que ya sabemos con toda seguridad que se pueden poner por vena periférica. ¿Qué otro cuidado postparo tenemos que tener? Oxigenación. Este paciente no debe estar desaturado, debe tener una saturación entre 94 y 99% y tenemos que pensar cómo vamos a empezar en estrategias de rehabilitación para este paciente y para su familia. ¿Cuál es el futuro cercano? Que yo estoy segura que esto está ya a la puerta de nuestras esquinas. ECPR, que es ECPR, es que se hace soporte con membrana extracorpórea, se canula al paciente mientras le están haciendo RCP. ¿Esto qué es lo que hace? Mejora la perfusión de los órganos y algunas variables hemodinámicas intraparo, y lo que nos hace el ECMO es comprar algo de tiempo para poder identificar y tratar la causa que llevó al paro a ese niño. Se ha visto que el ECPR tiene mayor sobrevida que la RCP convencional con mejores desenlaces neurológicos, entonces creo que para allá vamos caminando dentro de poco. Entonces, mensajes para llevar a casa y ya para terminar acá nuestra sesión. Tenemos que recordar que la reanimación inicia antes de la llegada del paciente y que la primera A es fundamental, la amígdala del reanimador y del grupo que va a reanimar. ¿Cómo llegamos hoy a nuestro turno? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué roles tenemos asignados? Etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que aunque sea un evento muy angustiante, en paro solamente tenemos dos escenarios, los ritmos de paro no desfibrilables y los ritmos de paro desfibrilables. Y a pesar de que sea un momento en el que nos toque tomar muchas decisiones, solamente utilizamos o hablamos en paro casi 3 medicamentos, pero en 9 de cada 10 paros pediátricos solo utilizamos uno, que es la adrenalina. Entonces, muy fácil de pensar ahí. Recordemos, por favor, que la intubación orotraqueal no es una prioridad, pero que el acceso intraóseo y la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla sí lo es. Entonces, tenemos que practicar. Los invitamos, por supuesto, a que consideremos con nuestros equipos la presencia de la familia durante la reanimación con esas condiciones, que haya alguien que les esté explicando, que nuestros equipos estén organizados y que, por supuesto, quieran estar ahí.
y que tenemos que empezar a organizar nuestros equipos para prevenir el paro intrahospitalario y para trabajar activamente en esos cuidados posparo para poder salir de esa meseta de la sobrevida. Esto solamente para recordarles que las manos humanas pueden hacer y han hecho cosas hermosísimas, pero pienso yo que lo más hermoso que pueden hacer un par de manos humanas es salvar una vida, y más si es la vida de un niño. Por acá están mis datos de contacto. Quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener y por su atención. Muchas gracias.